Muy buenos días, hermanos y hermanas. Gracias por acompañarnos esta mañana en nuestro devocional cotidiano de la Iglesia Bíblica Torrefuerte. Es para nosotros un placer tenerles en esta transmisión. Hoy es un día, como todos sabemos, muy especial para nuestro país, porque estamos teniendo las elecciones de presidente de la República y también de gobernadores en algunos de los estados, especialmente aquí en la ciudad, en el estado de Puebla. Y pues damos gracias a Dios que nos da este privilegio de poder elegir. Yo les animo para que este día, en algún momento, hagan ustedes planes para ir a la casilla y emitir su voto. Creo que esto va a ser una bendición para todos nosotros. Hoy, pues me gustaría, dada esta circunstancia, pues empezar con una oración y orar por nuestro país para que el Señor nos bendiga y nos dé el gobierno que Él quiere que tengamos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque hoy tenemos un día especial en el cual podemos emitir nuestro voto para elegir a nuestro próximo presidente o presidenta. Oramos, Padre, que tú dirijas los pasos de todos nosotros y que finalmente nuestro país, Señor, celebre tu voluntad al ver lo que tú has hecho y lo que tú nos das por delante. Gracias porque sabemos que México está en tus manos y, Señor, que tú nos amas como hijos tuyos y nos darás lo mejor. Gracias por darnos esta oportunidad. Ponemos a nuestro país en tus manos, que haya paz en este día. Te lo rogamos en nombre de Cristo. Amén. Pues bien, hermanos, el día de hoy, hermanas, tenemos el tema de la adoración. Como hemos visto en toda la semana, desde días anteriores, hemos estado hablando tanto en el servicio como en este tiempo devocional acerca de la adoración. Y hoy quisiéramos tocar el tema relacionado con la actitud del adorador. Generalmente cuando hablamos de actitudes, pues sí pensamos, pensamos en la actitud de humildad, la actitud de sumisión que cada uno de nosotros debe tener. Pero hay otro tipo de actitudes que en ocasiones no tomamos muy en cuenta. Y es la actitud de la búsqueda de una característica muy especial y muy requerida por Dios para sus adoradores, que es precisamente la santidad. A veces nosotros no lo consideramos tan importante, es decir, a veces hasta lo pasamos por alto y no nos imaginamos lo importante que esta actitud sea. Ustedes conocen, ¿verdad? Hace muchos años nosotros cantábamos un corito en esas iglesias que decía: sin santidad nadie verá al Señor. Y era un corito que cantábamos con mucho gusto, con mucha alegría. Y pues era tan común que en ocasiones ni siquiera lo reflexionábamos. Pues bien, este concepto viene de la carta a los Hebreos, donde el autor nos hace recordar lo que es el carácter de Dios y lo que Dios está esperando de nosotros, que es la santidad. Es por eso que quiero hacer una pregunta. La pregunta es esta: ¿cómo es que nosotros podríamos buscar santidad? Yo sé, y ustedes lo podrán confirmar, ¿verdad?, que para nosotros vivir en santidad, pues sí es una situación bastante compleja, porque vivimos dentro de un mundo que nos atosiga, tenemos naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Y es mucho más fácil
que nosotros pequemos a que busquemos una vida de santidad? Bueno, precisamente por esto es que yo quiero que consideremos dos elementos importantes que nos pueden ayudar a buscar esa santidad. Y no quiero hablarles aquí de disciplinas, ni quiero hablarles de memorización de textos, ni nada por el estilo, sino llevarles precisamente a un texto que nos da la Biblia. Es en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, donde dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es curioso, ¿verdad? Que Dios sabe, Dios sabe que nosotros somos propensos precisamente al pecado. Pues por esto que Dios determinó una dinámica a través de las cuales nosotros podemos lidiar con ese pecado y llegar a la santidad que Dios quiere. Esto básicamente se da en dos acciones, ¿no? Juan nos dice que si confesamos nuestros pecados, ¿verdad? Dios es fiel y justo para perdonarnos. Hay dos cosas aquí muy interesantes. La primera de ellas es el aspecto de confesión. Fíjense que cuando nosotros confesamos, es cuando nosotros nos ponemos de acuerdo con Dios. Confesar precisamente significa eso, estar de acuerdo. Estoy de acuerdo con Dios respecto a lo que hice, respecto a mis acciones, a mi pecado. Y eso me lleva a una actitud de arrepentimiento, el arrepentimiento no es otra cosa más que darme la vuelta e irme en el sentido opuesto. Así que si yo confieso mi pecado a Dios, obviamente esa actitud de confesión me debe de llevar al abandono, ¿sí? Es decir, me debe de llevar al sentido opuesto de lo que yo estaba haciendo. Es interesante que Dios nos haya dado ese privilegio, esa oportunidad de poder reconocer lo que nosotros estamos haciendo. Nos cuesta a veces mucho trabajo tener que aceptar que estamos actuando mal. Pero una vez que lo hayamos hecho, ustedes estarán de acuerdo conmigo que ya una vez que aceptamos que estamos haciendo mal, es más fácil abandonarlo. A menos que querramos seguir en esa misma actitud, en esa misma acción, ¿verdad? Siendo incluso hasta necios, queriendo imponernos y queriendo hacer nuestra propia voluntad. Pero cuando Dios nos habla y nos muestra que nosotros estamos haciendo mal, es más fácil que nosotros volteemos nuestro corazón hacia Él. Hay un ejemplo muy curioso en la Biblia y que precisamente no tenía que ver ni con cristianos ni con judíos, sino con una nación completamente perversa, que era la nación de Nínive. Ahí en Jonás capítulo 4, versículo 7, nos cuenta la actitud del pueblo de Nínive cuando Jonás llegó y les predicó acerca de Dios y les dijo lo que Dios estaba pensando. Dice la escritura que el rey lanzó un edicto y dijo que hombres, animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase. Esa es la palabra que me gustó de este pasaje. Y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Ese convertirse del mal camino, ese convertirse de la rapiña que había en las manos, es una forma de hablar precisamente del arrepentimiento, de abandonar el pecado, ¿verdad? De dejarlo atrás y volvernos a Dios.
Miren, hermanos, hay muchas cosas que a nosotros nos hostigan, nos presionan constantemente. A veces son presiones de afuera, a veces es la familia, a veces los hijos, ¿verdad? A veces los vecinos, puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Que nos puede llevar precisamente a desesperarnos y a tomar una actitud de pecado. Es por esto que la respuesta que Dios tiene para nosotros es esta. Mira, hijo, piénsalo bien. No vas a ganar nada siguiendo en ese camino. Mejor volteate y ven a mí. Eso es lo que Dios nos diría, ¿verdad? Así que, hermanos, fíjense, la primera actitud, ¿verdad? Para poder llegar, la primera cosa, el primer paso para llegar a ser personas santas es tener esa actitud de arrepentimiento, de estar de acuerdo con Dios en que lo que estamos haciendo no está bien y cambiarlo. Y el segundo de ellos, ¿verdad? Es el perdón. Sí, una vez que nosotros hemos confesado nuestro pecado, nos arrepentimos de él, dice la Escritura que Dios nos perdona. Sí, Dios nos perdona. Este es otro de los conceptos que a mí también me ha llamado la atención, porque cuando hablamos de perdón, muchas ocasiones decimos o pensamos que perdonar es simplemente olvidarnos de las cosas que han pasado. Y no es así. El perdón no nos lleva a olvidarnos. Y ustedes serán testigos juntamente conmigo de que hay cosas que nosotros hemos perdonado y todavía las recordamos. ¿Por qué? Porque alguna de las cosas que nosotros hacemos afecta hasta lo más sensible, lo más profundo de nosotros. Nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras aspiraciones. Muchas veces todo esto es dañado y no es muy fácil que nosotros nos olvidemos de las cosas. Entonces, cuando hablamos de perdón, no estamos hablando nosotros, hermanos, de olvidar. Básicamente, perdonar significa que la persona que es perdonada le quitamos la culpabilidad. Es decir, la culpabilidad ya no vale, ya no tiene que pagar nada, ¿verdad? Entonces, perdonar significa que yo ya no te voy a cobrar. Al ser perdonados, la persona no va a olvidar la deuda, pero sí ya no la va a requerir. Eh, Así que fíjense, por ejemplo, si una persona me roba 1,000 pesos, ¿verdad? Y yo sé quién es la persona que me lo robó, si yo la perdono, yo sé que me va a ser muy difícil, ¿verdad? Volverle a tener confianza, va a ser, ¿por qué? Porque voy a estar recordando lo que me hizo. Pero si yo la he perdonado, yo ya no le voy a estar cobrando ese dinero. ¿Sí? O sea, no voy a requerir que me lo pague. Es muy interesante porque fíjense que esto es lo que hizo Cristo con nosotros. En la cruz del Calvario, Cristo nos perdonó. Eso significa que Dios ya no nos cobra por lo que debe nuestro pecado. Ustedes saben, ¿no?, que la paga del pecado es muerte. Así que si Dios quisiera cobrarnos por nuestro pecado, lo que tendría que hacer es matarnos, ¿verdad? Sin embargo, Cristo murió por nosotros, tomó nuestro lugar, así que nosotros somos perdonados y Dios no nos cobra. Entonces, cada pecado, ¿verdad? Pues sí trae sus consecuencias y puede traerlas, pero Dios no nos va a cobrar por lo que hicimos. ¿Por qué? Porque Cristo ya murió por nosotros. Así que fíjense, estos dos estados, tanto el estado de perdón, de ser perdonado, como el estado de confesión, en donde yo me he arrepentido de mi pecado, ¿sí? Son dos procesos que me llevan precisamente a esa santidad que Dios desea, ¿verdad?
una santidad que ya tengo porque he recibido a Jesucristo como Salvador y por ella puedo llegar a adorar. Es muy bonito precisamente cómo esta relación con la adoración se ve en la vida de algunos autores bíblicos, y quizá el que más viene a nuestra mente es David en el Salmo 51, ¿verdad? Cuando él entendió que precisamente era ese perdón, ese arrepentimiento, lo que le importaba a Dios para que le pudiera adorar. Dice David en el Salmo 51, porque no quieres sacrificios que yo lo daría, ni quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás. O sea, David sabía que Dios lo que puede dar es perdón y lo que busca es una vida de santidad. No quiere sacrificios, es una vida de santidad, es una vida de un corazón contrito y humillado que reconoce su pecado delante de Dios, ¿verdad? Y que lo confiesa delante de Él. También ese arrepentimiento y ese perdón lo encontramos en el versículo 6 y 7 del mismo Salmo. Dice David, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. David sabía que para adorar a Dios, él necesitaba santidad. Y esa santidad no podía llegar a él a menos que hubiese confesión, que hubiese arrepentimiento, que hubiese perdón de pecados. Es curioso, ¿verdad?, que la Biblia siempre nos habla de Dios, de las visiones que los profetas tuvieron de Él como un Dios de santidad. Isaías también lo vio. ¿Recuerdan ustedes la visión de Isaías en Isaías capítulo 6? Cuando ve a Dios, ve su trono, lo ve sentado en el templo y ve a los ángeles que cubrían la santidad de Dios y proclamaban y decían los ángeles, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y Isaías en ese momento sintió como que él estaba manchando, no era el lugar en donde él debería de estar porque era pecador. Y Dios le transmite la santidad directamente a través de la acción de un ángel. Como ustedes pueden ver entonces, ¿qué es lo que busca Dios en la adoración? Sí, efectivamente, a Dios le gusta, ¿verdad?, la adoración. Dios le gusta que sus hijos lo adoren, pero hay una cualidad, que es la santidad, que es la que busca Dios. Y esa santidad solamente la podemos tener cuando nosotros en arrepentimiento confesamos nuestros pecados a Dios y Él nos da el perdón. Así que, hermanos, ¿qué podemos entonces hacer ya para terminar este día? Pues yo quiero animarles para que sigamos adorando a Dios, pero que al hacerlo pensemos muy bien cómo estoy yo. Llego delante de Dios a adorarle en santidad. Hay pecado dentro de mí y a veces y constantemente se nos olvida porque llegamos al templo, a la iglesia con toda libertad y ni nos preocupamos por pensar en esto. Pero creo que es una buena práctica que debemos de tener, ¿no? De ir pensando cuando lleguemos a adorar al Señor, ¿cómo estamos? ¿Le agradará a Dios mi adoración porque es una adoración que nace de santidad, que busca una relación de santidad con Dios? ¿O nada más lo estoy haciendo mecánicamente? Así que, hermanos, mis hermanas, yo les dejo con ese pensamiento, ¿no? Busquemos adorar a Dios con santidad. Esa santidad que proviene de una vida de confesión, de arrepentimiento y de perdón. Pues espero que todos tengan un buen día hoy y que podamos, como decía en un principio, que podamos tener paz, gozo en nuestras elecciones.
Que Dios les bendiga a todos. Cuídense mucho, guárdense y nos veremos pronto. Gracias y perdón. Que Dios les bendiga a todos. Gracias por sus comentarios. Estaremos pendientes. Bendiciones a todos.